Manuela Carmena, exalcaldesa de la Ciudad de Madrid, muchas gracias por participar en el canal de divulgación forestal ambiental FIR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, después de haber liderado la Ciudad de Madrid, ¿cómo estás viviendo esta crisis sanitaria sin poder participar en la toma de decisiones de la ciudad? Bueno, no sé, no echo de menos el poder participar en las decisiones, ¿no? Me parece que en la vida todo tiene un momento, ¿no? Entonces, pues cuando eres responsable de tener que dirigir una ciudad, pues la diriges y yo la he dirigido con mucho gusto y con muchísimo interés, ¿no? Pero cuando dejas de tener este trabajo, pues sabes que ya no es tu función y tu función es ser uno más dentro de la sociedad civil y me parece que es muy importante además la sociedad civil y lo que se puede hacer en ella, ¿no? Y ahí estoy contenta y satisfecha donde estoy, ¿no? Lo que pasa es que creo que todos, tanto a las instituciones y a quienes nos representan como a la sociedad civil, pues esta situación nos ha conmocionado, ¿no? Porque esta especie de enorme calamidad con la que no contábamos, ¿no? Porque yo, fíjate, pienso en el ayuntamiento, cuando yo era alcaldesa, la cantidad de veces que nos preocupaba pues el tema de los atentados terroristas, ¿no? Cómo teníamos previsto, cómo teníamos buscado las medidas de seguridad. Jamás, nunca, nadie, nada se nos ocurrió que podía ocurrir algo de este tipo, ¿no? Entonces, pues lo que me preguntas, vivo bien mi responsabilidad ahora como uno más en la sociedad civil, pero también como una más vivo con sorpresa y con preocupación y pena lo que está significando esta enorme calamidad del COVID-19. ¿Crees que la Ciudad de Madrid es sostenible? Sí, yo creo que sí, tiene que serlo, ¿no? Yo creo que el reto que ha significado esta pandemia nos tiene que poner en evidencia que la ciudad, por encima de todo, tiene que garantizar la salud, ¿no? Yo creo ahora que estamos en un momento en que la ciudad, la esencia de la ciudad, que es la relación, que es la comunicación, que es la transversalidad, nos da miedo, porque estamos en un momento en que nos dan miedo los demás, ¿no? Es decir, que de pronto la ciudad nos da miedo, ¿no? Siempre ha habido ciudades que daban miedo, las ciudades muy inseguras, con mucha violencia, y el que las ciudades dieran miedo no hizo que las ciudades no siguieran incrementando y se no se usaran, pero digamos que el espíritu de la ciudad como que se dislocó, ¿no? Se hicieron guetos, se hicieron fronteras interiores y de alguna manera una ciudad con miedo no puede tener el protagonismo que debe tener una ciudad dentro de un país, ¿no? Y yo creo que para que la ciudad no dé miedo tenemos que conseguir que la ciudad sea saludable. Ya no lo era con la contaminación que teníamos. Y ya sabíamos que la contaminación también causaba muchas enfermedades y causaba muchas muertes, ¿no? Y habrá que analizar hasta qué punto las grandes ciudades se han visto más afectadas por el COVID-19, quizá por las enfermedades cardiovasculares que en cierta medida generaba la contaminación. No lo sé, son temas a estudiar, pero el reto es convertir la ciudad y convertir a Madrid en una ciudad en la que se garantice la salud. Inauguraste Madrid Central, una zona de área restringida a la movilidad. Ahora existe una nueva estrategia de sostenibilidad que es Madrid 360. ¿Crees que es un avance o un retroceso respecto a Madrid Central? Hombre, es evidente que se concibió como un retroceso, ¿no? Vivimos una confrontación electoral en la que el equipo que actualmente está al frente del ayuntamiento prometió formalmente al día siguiente llegar al ayuntamiento revocar lo que era Madrid Central, ¿no? No pudo, no lo hizo y menos mal, porque hubiera sido una gran catástrofe, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que probablemente si no hubiera decisiones judiciales que lo hubieran obligado a no hacerlo, pues no sé, quizá se habría hecho, ¿no? Entonces, las medidas de nuevas previstas por el ayuntamiento con anterioridad a la pandemia, pues estaban encaminadas a restringir lo que era Madrid Central, ¿no? Sin duda, ¿no? Lo que pasa es que la pandemia, pues yo creo que ha cambiado el sentido del ayuntamiento, ¿no? Y la pandemia ha dicho, ha expresado que por encima de todo está la salud. Es decir, que los intereses de los conductores no tienen sentido porque son los propios conductores ahora los que tienen en peligro su salud. Es decir, son todos los ciudadanos los que estamos en peligro, ¿no? Yo creo que eso va a hacer cambiar completamente la actitud que hasta ahora tenía el gobierno municipal. Sí, lo cierto es que Madrid Central no solo mejoró
el aire de la almendra central de Madrid, sino que mejoró el aire de toda la ciudad, ¿no? Y así lo demuestra un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto en la Escuela de Montes. Otra de las medidas fue en 2017, que fue la recogida de residuos biodegradables mediante el contenedor marrón. ¿Crees que esta medida es suficiente para reducir la presión sobre los vertederos de Madrid cada vez más colapsados, ya que más de la mitad de nuestros residuos acaban en estos vertederos? No, yo creo que es necesario hacer muchas más cosas, ¿no? Nosotros éramos conscientes de que lo que nosotros llamábamos el plan A para la mejora del aire de Madrid, en el que decíamos que no había plan B porque no había más alternativa, pues planteaba por buscar diferentes soluciones, ¿no? No podemos seguir viviendo con el enorme nivel de residuos que tenemos ni las alternativas que se le dan, ¿no? Y entonces hay que estar buscando todo sistemáticamente una primera medida de reducción muchísimo de los desechos, pero luego también la utilización de los mismos para que sin contaminación puedas resultar algo útil para el ciclo general de la naturaleza, para el ciclo general de la vida, en última instancia para la sostenibilidad. Sin embargo, uno de tus objetivos era reducir al 50% para 2022 la incineración y anularla por completo en el 2025. ¿Esto no hubiese supuesto una mayor presión sobre los vertederos cuando se reduce la incineración de basura? Hombre, es que si los desechos no disminuyen, pues la solución efectivamente se hubiera producido eso que dices tú. Un objetivo esencial era disminuir los desechos, ¿no? Y eso forma parte de unas medidas como muy claras y que habría que hacer constantemente, ¿no? Ahora yo creo que todo lo de la pandemia ha dejado oscurecido ese objetivo tan importante, ¿no? Pero la verdad es que el cubo marrón pues queda muchísimo por hacer todavía, desde las actitudes, la información digamos, el sondeo, ¿no? Porque constantemente hay que ver si se están cumpliendo o no las normas y hay que buscar maneras de hacer sondeos para ver los niveles de cumplimiento y todo eso pues ha quedado interrumpido. Lo cierto es que empezó en una serie de distritos y en el 2020 va a continuarlo el actual gobierno y se va a implementar en todos los distritos. También el plan estratégico de reducción de residuos se aprobó 10 días antes de las elecciones. Fue un instrumento de presión para que, en caso de no ser reelegida, el siguiente alcalde continuase con La las verdad es medidas. que yo eso lo he dicho muchas veces, cuando no tienes un especial interés, tu objetivo fundamental no son, digamos, el conseguir seguir ganando elecciones, sino exclusivamente cumplir un programa, hacer lo que crees que se debe hacer, ¿no? Pues en los 4 años de gobierno, pues tanto el mes 1 como el mes último de esos 4 años, pues hay que seguir haciendo lo que toca, lo que en ese momento se debe hacer que lo podíamos haber hecho todo eso antes, ojalá. Bueno, no fue fácil y lo hicimos cuando tocó, nada más. Otra de las grandes medidas medioambientales fue en 2016 la renaturalización del río Manzanares y una de las grandes medidas fue la apertura de las compuertas de las presas de este río. ¿Por qué fue tan importante esta medida? Bueno, todos veíamos que el río se había convertido en un estanque. Pues entonces, la naturaleza estaba pidiendo que el río siguiera siendo río. Entonces era imprescindible dejarle correr, ¿no? Me parece que la mejoría desde el punto de vista del desarrollo de la naturaleza fue evidente y daba mucha alegría verlo cómo había cambiado, ¿no? Pero quedaba muchísimo por hacer porque el río no solamente es el río Manzanares atravesando Madrid, sino desde el comienzo de su cauce hasta el final de su cauce, todo dentro de y muy especialmente toda la parte de la Comunidad de Madrid. A mí me parecía importantísimo trabajar mucho el río en la zona del Pardo, que es muy importante y ahí había muchos proyectos muy bonitos, como en la continuación del río, ¿no? A través de la salida sur de Madrid, ¿no? Tuvimos muchísimas dificultades, ¿no? Cuando en los gobiernos hay tanta confrontación, pues hubo muchas tensiones, sobre todo pues con los aficionados del remo, que estaban enormemente contrariados, en fin. Pero es una pena porque había alternativas y estaban las alternativas ya preparadas, ¿no? Y yo creo que cualquiera que quiera Madrid, pues quiere al río Manzanares y el río cambió en poco tiempo muchísimo y afortunadamente el río sigue cada vez mejor.
Sí, además todos los grupos que se encuentran representados en el ayuntamiento han aprobado que se mantenga esta renaturalización y que se busque otra alternativa fuera del río para los remeros, así que Pero fíjate qué curioso que ahora, te quiero decir, puedes ver con satisfacción eso, pero mientras que estuvimos nuestro gobierno municipal teníamos unas críticas terribles de parte del Partido Socialista, del Partido Popular, bueno, de Ciudadanos con todo el tema del remo. sí, yo me acuerdo en la precampaña de imágenes preelectorales de, pues eso, de distintos candidatos haciéndose fotos en la Federación de Remo, prometiendo que se iba a retomar el remo Sí, sí, en el río es Manzanares. tremendo, ¿no? Yo a veces cuando piensas, bueno, por eso yo insisto tanto en que hay que cuidar la democracia, hay que cambiar los hábitos que tenemos, ¿no? Porque no puede ser que la oposición política se convierta en lo que hoy día es, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido, además lo ves, ¿no? En eso como en otras medidas que fueron tan cuestionadas y que ahora las siguen y las recomiendan quienes se convirtieron en adalides de la confrontación más amarga, más ácida, yo diría, y más falta de educación y de empatía. Sí, además que mucha gente pensaba que era una medida muy a largo plazo, que el Manzanares iba a costar mucho renaturalizarlo y en cambio se vieron resultados en los pocos meses y en los años ha sido un Ha sido éxito espectacular. total. Yo te digo, yo sigo soñando mucho en todo lo que nos quedó por hacer, ¿no? En toda la parte de cómo había que conseguir que el Manzanares cuando atravesaba el Pardo tuviera, y después toda la salida del Manzanares con todo ese parque, que es tan bonito, pero que hay que estar constantemente cuidándolo y trabajándolo, ¿no? Y bueno, pues todo, la sucesión del río hasta salir de la Comunidad de Madrid nos parecía importantísimo. En ocasiones me preocupa cuando las administraciones y los políticos hablan de que se van a plantar cientos de miles de árboles. ¿Qué garantías puede dar una administración de que no solo va a poder plantar esa plantación, sino que va a poder gestionarla ya no solo en su legislatura, sino en los siguientes años en los que vengan los sucesivos, porque un árbol dura décadas, incluso siglos, ¿no? Y hace falta mucha gestión. Bueno, yo creo que ese es el terrible problema de programas electorales que no están basados en datos, ¿no? A mí lo que más pena me da siempre, y me dio mucha pena en la campaña electoral última, el que realmente no se hablara de datos, ¿no? Porque cuando no se habla de datos se pueden decir cansadas al final y se dicen cosas que no tienen sentido, ¿no? En Madrid nosotros habíamos conseguido registrar todos los árboles y tener una ficha de todos los árboles. La gestión de los árboles, como tú dices, es complicadísima y además hay que estar constantemente viendo qué tipo de árboles es los que debemos seguir plantando, cuáles no, cuál tiene que ser una política en relación a la forestación de Madrid, ¿no? Y a su vez también hay que vivir los riesgos enormes que tienen los árboles. El momento peor de mi vida en el ayuntamiento fue cuando un árbol mató a un niño en el retiro, ¿no? Es decir, que es de una frivolidad decir, vamos a plantar, pero no estamos acostumbrados a hacer un debate político partiendo de los datos y partiendo de las alternativas reales y sabiendo pues que lo que se trata es de ir sumando unos a otros, por supuesto haciendo las críticas correspondientes, pero con un planteamiento adulto, ¿no? Y no pueril de decir cosas pues sin ton ni son, francamente. Pusiste en marcha medidas medioambientales muy necesarias para la ciudad de Madrid, como hemos comentado, la renaturalización del Manzanares, Madrid Central y la recogida de residuos biodegradables. Y yo Claro. creo que va a ser muy difícil que esas medidas se echen hacia atrás porque tenemos No, que yo creo remar que no todos se en nos una echan misma hacia atrás, dirección. pero ya te digo que es bueno recordar eso, que había algunas cosas, porque a mí me parece, ya te digo, que ojalá Torre Arias sea efectivamente esa granja que queríamos hacer, ¿no? Y bueno, pues sí, ojalá. Ojalá. Eh, Bueno, pues encantada y que tengas mucha suerte con tus trabajos. muchísimas gracias.